caminaba como su padre David o como sus padres, dice que entonces él le iba a pedir siempre. Pero ¿qué pasó? Que desde ese momento no empezó así, empezó su declive en su corazón, ¿sí? Y pudimos darnos cuenta cómo todo el reino se empezó a dividir. Y empezamos a darnos cuenta cómo el puesto de liderazgo que, por ejemplo, se le dio a Jeroboam, un joven que estaba acostumbrado a servir, se fue más allá para él, porque se llenó de hambre de poder, se puede decir. Mientras Salomón quiso destruirlo, porque lo quiso matar, al saber que había sido ungido para ser rey, él lo quiso matar y él huyó a Egipto. Y ahí se quedó hasta que murió Salomón, porque desde que se le dio la profecía en el capítulo número 12, ya en el 12, y que le dijo que de la mano de Salomón no se iba a romper el reino, ¿sí? Sino hasta, por amor a su siervo David, hasta que naciera o hasta que estuviera el reino de Roboam, de su hijo Roboam, el primogénito. Entonces, cuando está con el reino de Roboam, recordamos que también el Señor le dio una oportunidad a Roboam para que se mantuviera en el reinado. ¿Cuál fue esa oportunidad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue esa oportunidad que le dio Dios a Roboam para que se mantuviera como rey y que no solo... Mire, esto nos lleva a entender algo muy importante de parte de Dios. No porque Dios se equivoque, no porque Dios se arrepienta, ¿sí? Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios se puede arrepentir, y encontramos en algunas partes de la Escritura que a Dios le dolió en su corazón y que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Por ejemplo, en el capítulo número 6 del libro de Génesis encontramos que allí en nuestras traducciones dice que le fue llamado como algo pesado al corazón y que se arrepintió porque había pues solamente maldad en el corazón del hombre y que se había arrepentido el Señor. Y no es que Dios haga una cosa y luego se arrepienta. No, sino que Dios dice las cosas, pero nos da la oportunidad para que nosotros podamos cambiar el designio que Dios había establecido. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 11 y 12 del libro de lo que hemos estudiado, porque se les ha profetizado de que se va a romper el reinado, pero él da una oportunidad a Roboam, porque todo el pueblo de Israel va con Roboam y le pide algo a Roboam. ¿Sí? ¿Qué le piden a Roboam? Que les quitara el yugo que les tenía. Porque su padre Salomón, como se había inclinado al pecado y había construido muchos templos a muchos dioses y había hecho esos templos grandes, hermosos, lujosos, y aparte había estado pidiendo mucho impuesto al pueblo, les había puesto mucha carga al pueblo. ¿Qué pasó? Ellos llegaron y le dijeron a Roboam cuando Salomón murió y que fue establecido como rey, le dijeron: si tú quitas la carga, aligeras, no le dice que quite, aligeras la carga que tu padre nos puso, mira, nosotros te vamos a seguir, nosotros vamos a ser tus súbditos, tú vas a reinar sobre nosotros. O sea, Dios le estaba dando una oportunidad a Roboam para que Roboam se consolidara como rey, ¿sí? Pero, en otras palabras, vamos a decirlo de esta manera, estaba la profecía de: te puedo mantener el reino, pero también se puede cumplir la misma profecía, ¿sí? De que se te va a romper el reino y te doy la oportunidad. ¿Y qué fue lo que hizo Roboam? ¿Qué hizo Roboam? Pidió consejo. Primero pidió consejo ¿con quién? Porque pidió dos veces consejo. Primero fue con los ancianos. ¿Y los ancianos qué le dijeron a Roboam? Roboam, gánate al pueblo, aligera la carga. Bájale los impuestos, bájale las cosas, haz esto, haz aquello. No que les quitara la obligación,
Mire, este principio es bien importante porque nosotros muchas veces pensamos que nosotros podemos ayudar a las personas o a los seres que amamos quitándoles la responsabilidad de las cosas, quitándole la responsabilidad o la consecuencia de su pecado, o que no pasen la consecuencia de su pecado. Muchas veces nosotros vamos y pensamos que de esa manera vamos a causar que ellos no sufran, que no tengan el problema, pero no es así, no es así. Nosotros, para poder mostrar el amor y para poder darles a la gente que queden bien entendidos de que las cosas deben de ser así, siempre se le debe de exigir a las personas que cumplan los puntos y los mandamientos y los principios de Dios, porque de esa manera o tienen maldición o tienen bendición. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque el pueblo no le dijo quítanos los impuestos. El pueblo le dijo aligera nuestra carga. O sea, yo quiero estar en mi responsabilidad, sé que como súbdito tuyo tengo que pagar mis impuestos, sé que tengo que pagar mis diezmos, sé que tengo que hacer todo lo que tengo que hacer, no quiero que me quites mis obligaciones, yo quiero solamente que aligeres mis obligaciones, porque las obligaciones que ya tenía el pueblo no eran simplemente las normales, eran por encima de las normales, ¿sí? Esto lo podemos encontrar fácilmente con Jesús, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua. Nuestro maestro también estuvo lidiando con eso. ¿Por qué? Porque el pueblo, los levitas, los maestros de la ley, los escribas y los fariseos habían puesto más dura la carga sobre de ellos. El impuesto era más grande. Aparte de los diezmos y de lo que pedían para el templo, el pueblo romano también exigía sus impuestos. Y era una cosa tremenda para el pueblo de Dios. Porque el rey Herodes de aquel entonces no aligeraba tampoco la carga para el pueblo. Y tenía que mantener al rey Herodes con todos sus lujos y con todos sus... Y también tenía que pagar sus impuestos al pueblo romano. Porque una de las cosas bien importantes para que una persona pueda decir que esa persona está bajo el yugo o dominado por X imperio o X persona, es que pague sus impuestos, ¿sí? Y de esa manera, los que están ahí recibiendo se dan cuenta de que está bajo esa autoridad. Había en aquel entonces, por ejemplo, los romanos, si no había una posesión o algo, un ejército ahí, no era simplemente que estuviera el ejército tenía que pedir, exigir los impuestos al pueblo, porque de esa manera, al exigir y obligar al pueblo a que diera sus impuestos, de esta manera la región, el pueblo donde estaba, el pueblo que conquistaba, a estos que les pedían sus impuestos, era la señal por la cual los tenían que sujetos, ¿sí? Y la carga era pesada. Uno de estos ejemplos lo encontramos en el libro de Lucas, ¿sí? En el libro de Lucas, me gustaría por ahí que vieran el libro de Lucas, espérenme tantito, déjenme ver. En el libro de Lucas, en el capítulo, déjenme ver, me parece que es el 6, chequen a ver si es el 6. Sí. No, perdón, es el 7, verso 11, rápido vaya. Marcos 7, 11. ¿Cómo dice ahí? Marcos, perdón, si me dije Lucas, perdón. Marcos, el libro de Marcos 7, 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ok, vamos a leer 2 versículos antes y 2 versículos después. Empiezas tú con el verso, si es el 11, el verso 9, Jaime. 9.
Sí, 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Escuchen, estamos hablando aquí de, por ejemplo, del corbán. Corbán, ¿sí? ¿Ok? Escuchen lo que dice Jesús en el verso 9. Repítelo. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Escuchen, bien invalidáis el mandamiento de Dios, ¿para qué? Para que se mantenga, se guarde, ¿sí? Se sostenga la tradición. ¿Pero qué tradición? ¿Verdad? ¿Y qué mandamientos? Ok, si nosotros empezamos a hablar sobre los mandamientos, necesitamos saber de qué está hablando. Ok, seguimos leyendo para que entendamos esta parte escritural. Pero, Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿escucharon? ¿Sobre qué mandamiento está hablando? Honrar al Padre. ¿Qué número de mandamiento es? ¿Qué número de mandamiento es? ¿Qué número de mandamiento es? El quinto mandamiento. Escuchen, Y el Señor, el verso anterior dice, porque bien invalidas el mandamiento para que se guarden las tradiciones o tus tradiciones, sus tradiciones del pueblo de Dios que ya vienen desde entonces. Porque Moisés nos enseñó el mandamiento. Ok. Moisés, no fue Moisés, fue Dios que le dio el mandamiento a Moisés y Moisés se lo dio al pueblo y entonces le dice, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Entonces quiere decir que en esta plática que está teniendo el Señor con los escribas y con los fariseos, les está diciendo y les está enseñando que están quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Sí? Ok, ¿y por qué? Por una tradición o por sus tradiciones. ¿Cuáles son esas tradiciones? Bueno, ok, vamos a ver hacia adelante. Seguimos el siguiente versículo. Pero vosotros decís, hasta que basta que diga un hombre al padre con la madre, con corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. ¿Se escucharon? Bueno, se escucharon, pero no entendieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no leyeron bien. Escuchen bien. ¿Sí? Dice, ese texto nos enseña que cuando un padre o una madre va a pedir ayuda a su hijo, ¿sí? O a sus hijos, ellos dicen que bastaba con decirles, es corbán para Dios, por lo cual no te puedo ayudar. ¿Ok? Aquí pues se podría entender que el corbán es tradición. ¿Sí, hermanos? El corbán podríamos entenderlo según lo que se está platicando, que el corbán es la tradición. Pero no, corbán no es la tradición. ¿Ok? ¿Perfecto? Aquí está diciendo, porque basta con que digan que es corbán para Dios, para que no bendigan a los padres. Ok. Siguiente. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Ok, sí. ¿Y el último? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Escucharon? Y invalidáis el mandamiento con vuestras tradiciones. Y todavía le dice, y tienen muchas costumbres semejantes a estas. Ahora, aquí según lo que estamos leyendo, podríamos pensar que el corbán es la tradición. No, el corbán no es la tradición. El corbán solamente significa
un sacrificio especial que tú haces para Dios, con el cual le quieres demostrar a Dios cuánta hambre y cuánta sed tienes de Él. Porque la palabra corbán significa sacrificio, ofrenda, holocausto. Y el corbán es un sacrificio, un holocausto, una ofrenda especial para Dios, con la cual tú le vas o le quieres demostrar a Dios cuánta hambre y cuánta sed tienes de Él. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros como, vamos a decirlo así, como cristianos, para nosotros, ¿qué sería un corbán? ¿Qué sería un corbán para nosotros? La obediencia a la adoración. La obediencia, ok. La ¿Qué es? adoración, la alabanza. Ok, no. Porque, escuchen esto, porque este corbán no era espiritual, era físico. Era físico. ¿Hasta los diezmos, ofrendas? No. Pueden ser las ofrendas, ¿sí? Y pueden ser los diezmos, ¿sí? Pero aparte de las ofrendas y de los diezmos que sí están dentro de los mandamientos de Dios, traed vuestros diezmos, vuestras ofrendas y llevad las ofrendas al templo, en fin, etcétera, etcétera. Y no solamente habla de dinero, sino habla de animales, habla de flores, habla de esto, habla de aquello, de granos, de esto, habla de un montón de cosas, ¿sí? Pero también habla de oro, de plata, de bronce, de diamantes, de todos los metales preciosos. O sea, habla general, porque el corbán estaba designado para la construcción de algo o para la realización de algo en especial. ¿Ok? ¿Sí? Perdón, a ver, creo que me están... ¿Qué quieres preguntarme? No, respecto a eso, yo pienso que, bueno, yo no pienso que podría ser un gran sacrificio, ¿no? Por decir, es algo a lo que estás muy acostumbrado y dejarlo para ir a los pies de Dios. Ok, bueno, podría ser. Sería nuestra cooperación. Es como en el tiempo de Salomón cuando le dijo que llevaran todo lo que tuvieran para que construyeran el templo. Sí, ese sería un corbán. Ese es un corbán. ¿Sí? Pero también las cooperaciones que hacemos. O por ahí podría ser la cooperación que hacemos para pagar la renta de nuestro lugar. Ese podría ser un corbán para nosotros. Y no era una obligación, ¿eh? No, el corbán no era una obligación. Era una invitación al pueblo de Dios, aquel que quisiera traerle una ofrenda especial a Dios para demostrarle a Dios, no a los sacerdotes, no al sumo sacerdote, no para él, sino para demostrarle a Dios cuánto amor y cuánta hambre y cuánta sed tienes de Él. Y usted preguntará, bueno, ¿que Dios no sabe cuánta hambre y cuánta sed tenemos de Él? Sí. ¿Ustedes creen que sí o que no? Sí. Sí. Sí lo sabe el Señor. Él sabe cuánta hambre y cuánta sed tenemos de Él. Pero el Señor diseñó esta ofrenda especial, de alguna manera llamada especial, para mostrarle a Dios eso que nosotros había en nuestro corazón. Lo podríamos manifestar de esta manera nosotros como mesiánicos o como lo quieran ustedes, nazarenos o como ustedes lo quieren llamar. Esto lo podríamos ver de esta manera. Nosotros vamos, nos arrepentimos y después de arrepentirnos en el camino del Señor, ¿qué hacemos después de arrepentirnos? ¿A dónde vamos? En el primer paso de obediencia, después de entregar nuestra vida a Cristo, nuestro siguiente paso, el paso de obediencia, ¿qué hacemos? El bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Es una manifestación, una demostración física de la fe que tú estás empezando a tomar, ¿sí? O sea, tú vas a demostrarle a la gente que está alrededor de ti, los que van contigo, o si quieres le estás demostrando al mundo entero que al momento de bajar a las aguas bautismales, tú has cambiado tu vida de tener una vida de pecado ahora una vida de santidad, una vida nueva en Cristo Jesús. Ese bautismo que se hace físicamente
Yo pregunto, ¿habrá necesidad de hacerlo? Pues no es específicamente, pero sí es obligatorio cuando estamos caminando en el Señor, porque es el primer paso de obediencia donde yo le estoy demostrando a Dios que quiero caminar con Él. ¿Sí? Y le estoy demostrando a toda la gente que yo al meterme al agua, me estoy demostrando a mí que me estoy comprometiendo con Dios y me estoy comprometiendo con la gente para vivir una vida diferente. ¿Sí? Por eso es que en el judaísmo o en nuestras raíces hebreas no se habla simplemente de un bautismo. ¿Sí? Así es. No porque se predique que tiene uno que bautizarse y se tiene que rebautizar y rebautizar. No se trata de eso. Porque es solamente un bautismo y punto, se acabó. Pero hay ocasiones en las que muchas personas, muchos hijos de Dios, vienen al camino del Señor, se arrepienten, empiezan una vida diferente, se preparan, bajan a las aguas bautismales, salen de las aguas bautismales y empiezan a caminar, pero de repente empiezan a caer, empiezan a tener problemas, se vuelven al pecado, empiezan a tener una vida de iniquidad, de maldad, y están caminando en ello, y viven en ese camino, pero también van a la iglesia, y están viviendo así, de esa forma variable, y cuando vienen viene otra vez otra presentación, o otra vamos a decirlo así, en el pueblo de Dios viene una fiesta, entonces en esa fiesta llegan y lo primero que hacen es arrepentirse. ¿Por qué, mis hermanos? Porque quiero que entiendan claramente esto, porque arrepentirse es o hacer teshuvah es yo estoy llevando mi camino, pero tengo un tiempo en el cual tengo que voltear para Dios y ir directamente a Dios. Y voy a la casa de Dios, voy a Jerusalén. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo de Pascua, el tiempo de Pentecostés y el tiempo de tabernáculos, donde yo tengo que subir a la casa del Señor, pero mientras estoy acá trabajando, estoy haciendo mis cosas, estoy viviendo, sí voy a la sinagoga, hago mi Shabbat, hago todo lo que ustedes dicen, estoy también leyendo mis salmos, estoy haciendo las cosas, pero voy caminando en el camino, pero me llama más lo humano que lo espiritual, y muchas veces puedo caer en pecado, cometer errores y todo esto. Cuando voy de regreso y sé que tengo que presentarme ante Dios, regreso, voy directo a la casa del Señor, volteo mi rumbo, ya no estoy en las cosas humanas, no estoy en las de Dios, y antes de llegar a su presencia, lo primero que hace el pueblo es bajar a las aguas bautismales y subir para presentar su sacrificio, ¿sí? De adoración, de gloria, de honra, de bendición, y trae sus primicias, etcétera, etcétera. Eso lo hacían los judíos como varones, lo tenían que hacer mínimo 3 veces al año. 3 veces al año. Y eso no quiere decir que se tenían que estar y se bautizaban, y se rebautizaban, y se rebautizaban, y se rebautizaban. No, porque era una obligación hacer un acto de purificación para presentarse delante de la presencia de Dios. Y entonces en el volver hacia el camino de Jerusalén, llevando yo ya mi sacrificio, que voy a traer mi sacrificio de perdón, mi sacrificio de adoración, mi sacrificio de honra a Dios, entonces lo primero que tengo que hacer es entrar a las aguas bautismales, que es la purificación, la tevilá, ¿sí? En el mandamiento de la mikveh, y entonces entro, salgo y me presento a Dios, y ya llevo mi sacrificio. Así en nosotros como iglesia, lo mismo. Entonces hacemos nuestros bautizos, y si en esos bautismos que hacemos para los nuevos que acaban de entregar su vida a Cristo, hay alguien por ahí que ya se bautizó, pero que está que vivió en pecado, o que sigue viviendo en pecado, y que está tratando de luchar, y que se está volviendo a Dios, entonces alguien quiere confirmar su compromiso con Dios, o volver al compromiso con Dios, las aguas están abiertas para que bajen a las aguas. Ya no se bautiza igual. Entonces la persona que quiere nuevamente comprometerse con Dios, de dejar la vida que está llevando y retomar nuevamente el pacto con Dios, ¿qué hace? Se vuelve a las aguas. ¿Y quién está poniendo por testigo? A todos los que están a nuestro alrededor. De que yo quiero volverme a Dios. He cometido errores, he pecado delante de Dios, he estado mal, he estado viviendo una vida así, pero quiero ser genuino para Dios, y entonces me meto a las aguas bautismales. Y eso no quiere decir que se vuelva a bautizar, ¿sí?
sino que está haciendo un acto de purificación donde quiere presentarse ante Dios para comenzar algo nuevo en su vida. Es como evidenciarse, no públicamente. Que yo la regué, pero que quiero volverme a Dios. ¿Sí? Es eso exactamente. La teshuvá es exactamente lo mismo. Porque la esencia de la teshuvá es arrepentimiento, bautismo y conversión. Eso enreda totalmente lo que es la teshuvá. ¿Sí? Entonces, ay, ¿por qué salió eso? Santo Dios. Por el corbán. Por la cuestión del corbán. Sí, pero ¿por qué le saqué lo del bautismo? Por lo que se piensa que si había más de un bautismo o que podían poner tradiciones sobre las cosas, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y las mujeres, para presentarse delante de Dios y poder estar delante de Dios, no solamente tenían que hacerlo 3 veces, de mínimo lo tendrían que hacer 12 veces al año. 12 veces al año tendrían que hacerlo, hacer un acto de purificación para presentarse delante de Dios correctamente. Ok, eso no es exageración en la cuestión de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos muestra aquí, nos enseña aquí en el Corbán, es que era algo voluntario, ¿sí? Pero eso voluntario, los fariseos, los escribas, empezaron a meterle tradiciones o mandamientos. Porque acuérdense una cosa, mandamiento, decreto, estatuto, son tradiciones. ¿Sí me deben entender? No tradiciones paganas. O sea, no estoy hablando de tradición. O sea, estoy hablando de la palabra tradición. Lo que es una tradición. Si yo a mis hijos les enseño un ejemplo, que no se debe de mentir, y mis hijos lo aceptan y luego se lo enseñan a sus hijos y los hijos de sus hijos se convierten en una tradición, una forma de vida, una cultura, ¿sí? Entonces los mandamientos de Dios son eso, son tradiciones. Dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Y esa era una tradición, porque era de generación en generación enseñarle a los hijos de que tenían que honrar, por encima de todas las cosas, tenían que honrar a su padre y a su madre. Pero vinieron los fariseos, los maestros de la ley, ¿y qué hicieron? No, es que nosotros necesitamos más dinero, es que nosotros necesitamos vivir un poquito mejor, es que nosotros necesitamos tener más alimento, es que nosotros necesitamos tener unas casitas un poquito mejor. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? No. Cuando ustedes digan Corbán, y hasta ahí, allí en el verso 11 dice que le pusieron un artículo extra o ciertas palabras extras. Dice que es Corbán para Dios. ¿Sí? Se basaron, bueno. Le pusieron algo extra, porque ya, miren mis hermanos, para nosotros es diferente, porque estamos en una cultura diferente. Pero si fuéramos nosotros judíos de nacimiento, cuando yo les hablara simplemente de Corbán, ustedes sabrían que es un sacrificio, un holocausto para Dios. Yo no tendría que repetírselos. Ustedes sabrían que era algo especial para Dios. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Ok. Pero como no, nosotros tenemos otro concepto, otra idea. Entonces cuando decimos Corbán, sabemos que es un sacrificio. Pero cuando le ponemos para Dios, entonces ya hacemos como que el gentil siempre tiene a exagerar o magnificar algo. Por ejemplo, un ejemplo, así se lo voy a poner fácil, ¿no? Hagamos de cuenta que esta silla, nuestro hermano dice, hermano, quiero que agarres esa silla, porque la queremos tener como un simbolismo de que es el trono de Dios, un simbolismo. Y ahí está, ¿no? El simbolismo. Para todos nosotros es un símbolo de que nuestro hermano mandó a hacer esa silla especial,
como recordándonos que es el trono de Dios, ¿sí? Pero es un simbolismo. Pero ¿cuál es el problema con nosotros? Que nosotros estamos viendo que la tenemos allí en el templo, y si viene un niño y un niño se sube y se sienta, ¿qué hacen los hermanos? Lo quitamos. ¡Ay, chamaco! ¡Quítate de ahí porque ese es el trono de Dios! O sea, sí me doy a entender. ¿Se dan a entender por qué dijeron Corbán para Dios? ¿Sí se dan cuenta? Aunque eran judíos, aunque nuestros hermanos, lo griego y lo romano ya se estaban metiendo en sus mentes. Y se les tenía que explicar o ponerles algo extra para que entendieran ciertas cosas. Y nosotros somos así de exagerados. Si yo agarro la Biblia de mi hermano, su Biblia, que ya está medio viejita, y la aviento y la piso y le hago, y que me va a decir, ¡ay, mi Biblia! No, que esa es la palabra, la palabra de Dios, ¿cómo es posible contigo? Porque tendemos a exagerar cuando nosotros pensamos o le decimos a una cosa, le ponemos los prefijos de decir para Dios o los antefijos para Dios, vamos a decirlo así. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Sí? Ok, bueno, entonces, cuando le pusieron para Dios, hermanos, se acabó. Porque dijeron, si tú dices en tu corazón para Dios, Corbán para Dios, este Corbán no lo puedes tocar para nada. Ya lo dedicaste a Dios, ahora te aguantas. Casi le estaba diciendo, si tú dijiste, yo vendí mi casa y quiero dar la mitad para Corbán, que es para el templo, Corbán para el templo, es Corbán para Dios, y no puedes tocar ni un centavo de ese dinero, porque si te metes con lo que le has dedicado a Dios, ¡ay de ti! Las maldiciones caerán sobre de ti. Y yo pregunto, ¿a poco no hay ese tipo de doctrinas hoy en día? ¿Sería religiosidad esa o es otra cosa? Es idolatría y es religiosidad, ¿sí? Sí, hermanos, ¿por qué? Porque la gente es así. O sea, nosotros venimos de un trasfondo idólatra. Pues eso pasa hasta con los pastores, ¿no? Oh, sí, con los pastores, con todo el mundo, ¿sí? Si no está el pastor, yo no voy a la iglesia porque no va a estar el pastor. No, y eso no sé dónde pase, porque yo no conozco ninguna iglesia donde pase eso. Yo no conozco, pero conozco una iglesia por aquí cerquita, 5 de mayo número 4, ¿sí? Que nada más saben que el pastor no va a estar y nadie viene, porque pues, ¿quién va a predicar? ¿Qué va a predicar los hermanos Jorge? No, pues menos voy, menos. O por la película. ¿Sí? ¿Estoy mintiendo? No, mis hermanos, no, porque hacemos eso, somos así, ¿sí? Entonces, cuando les dicen ahí, y por vuestras tradiciones, el Corbán no era la tradición, o bueno, sí era la tradición, pero el Señor dijo, por sus tradiciones, las tradiciones eran para Dios. Si tú dijiste que algo era para Dios, ya te amolaste, porque recuerda una cosa, no mentirás, ¿sí? Y entonces tendrías que mantener tu promesa y tu palabra por encima de todo. Entonces por eso Jesús viene y les dice, ustedes por sus tradiciones violan el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, que es también otra tradición. ¿Y qué encerraba? ¿Qué era lo que encerraba honrar a tu padre y a tu madre? Dígame. Tener cuidado de ellos y proveerles lo que necesitan. Aparte de honrarles, de bendecirles, de obedecerles, de estar en agradecimiento con ellos, de estar en servicio con ellos, aparte, el honrar a tu padre y a tu madre es que tú, con todo lo que Dios te ha dado, suplas a tu madre y a tu padre de alimento, de casa, de medicinas o de cualquier cosa que necesiten. ¿Sí?
honrar a tu padre y a tu madre no solamente es obedecerlo. Es cuando tú o ellos ya terminaron su ciclo y ya están en una, vamos a decirlo, en una tercera edad, ¿sí? Donde ya el cansancio es mayor, ¿sí? Para ellos, tú deberías de tomar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre y hacerte cargo física y espiritualmente de tu padre. Física y espiritualmente de tu padre y de tu madre. Porque podría verse de esa manera, ¿no? Que es muy grande la demanda, pero también es muy grande la promesa de bendición que el Señor dio Claro, a ese mandamiento. claro. ¿Sabes? Sí. Es Porque tremendo. si ustedes se dan cuenta, en los mandamientos de Dios, ¿cuántos tienen promesa? En los 10. Solamente En los 10. Nada más el de honra a tu padre y a tu madre. Es el único que tiene promesa. ¿Y cuántas promesas tiene? Dos. No. No, es honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen. en Y esta te vaya vida, bien. Y te vaya bien y todo lo que hagas prospere. A 3. No. Son dos. No. Son 3. Son 3. Tengas larga vida. Ajá. ¿Qué más? que te vaya Y todo lo que bien. vaya bien. Que te vaya bien Y todo lo que y que toques, tengas prospere. tierra por heredad. Ajá, todo lo que toques. Son 3. Son 3. Vas a tener muchas posesiones o mucha posesión. Vas a tener mucha prosperidad y vas a tener larga vida. Mis hermanos, en una ocasión, Pero una larga vida. unas personas se preguntaron por qué o cuál pueblo y por qué era el pueblo más longevo. Y hay 2 pueblos que son los más longevos sobre la faz de la tierra. Viejos, ancianos, que mueren más viejos, más ancianos, que viven más tiempo. ¿Sí? Pero Más también años. sin enfermedades, ¿no, pastor? Y muchas veces la mayoría sin enfermedades. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Es el pueblo chino y un pueblito o una ciudad en Rusia, que no me acuerdo su nombre ahorita, no sé, porque no lo tenía en mente ahorita. Una ciudad en Rusia son de los pueblos a donde la gente muere de mayor edad y no muere trágicamente por enfermedades, no, sino muere normal, o sea, muertes se puede decir normales, ¿no? No que vayan y se duerman y ya murieron, no, pero normales, vamos a decirlo así, ¿sí? Y empezaron a hacer un estudio de por qué eran los pueblos más longevos. Y se dieron cuenta que había un índice muy grande de que los hijos honraban a su padre y a su madre. Era un índice mayor al 80% de la población que honraba a su padre y a su madre. Dios dio el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Se lo dio al pueblo de Dios, pero no quiere decir que si gente de allá afuera honra a su padre y a su madre, no reciba la promesa de los mandamientos. Por eso es que ustedes se pueden dar cuenta que hay muchos asaltantes, mucha gente que se dedica a hacer lo malo, que antes de salir de su casa le dice a su madrecita, bendíceme porque ya me voy a trabajar. Y ahí está la mamá bendiciéndolo. Ese es honrar. ¿Sí? Sí, se dio cuenta. Ese es honrar a su padre. Porque recuerde una cosa, su padre es su cabeza, su líder. Y si usted quiere una bendición y quiere dirección de parte de Dios, tiene que acercarse a su cabeza, pedir bendición de su cabeza. ¿Sí? ¿Sabe usted por qué el pueblo de Dios está tan disperso y tan falto de conocimiento y están tan hambrientos de conocer la voluntad de Dios? ¿Saben por qué están tan hambrientos? ¿Tú tienes hambre de conocer la voluntad de Dios? Pues sí. ¿Tú? Sí, tú, mi hermana. ¿Tú tienes hambre de conocer la voluntad de Dios? ¿Tú tienes hambre de conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos tienen hambre de conocer la voluntad de Dios? Pero tú dices sobre qué, sobre el futuro, sobre... Sí, de aquí en adelante la voluntad de... ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo les puedo decir cuál es el punto
central y específico por lo cual nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Honrando a quién? Primero, honrando a nuestros padres, ¿sí? Primero. En otras palabras, pidiéndole su bendición, pidiéndole su dirección, pidiéndole su consejo, ¿sí? Viviendo bajo esa servidumbre. Y número 2, a las mujeres, cuando son casadas ya, a su marido. Pero, como no hacemos eso, por eso nadie conoce la voluntad de Dios. Y tienen hambre de conocer la voluntad de Dios. Pastor, pero por ejemplo, también los esposos y las mamás tienen que estar también bajo la autoridad de Dios, ¿no? Porque No. si no, ¿no? No, mija. Si da un mal consejo. No, porque el Señor no dice, honra a tu padre y a tu madre en los santos. No, O pero si depende da, de cómo pero sea. si da un No, mal consejo. no. Pero si da un mal consejo. No, porque Pero- allí está la sabiduría del ser humano. Bueno, Sí, o sea, si da un mira. mal consejo. Un ejemplo, si una autoridad, por ejemplo, la autoridad, mi hermano aquí es la autoridad, que le dijera a nuestra hermana Abby, ¿sabes una cosa? A mí me gusta que te vistas de minifalda y te me vas de minifalda a la iglesia. Dice Jaime, amén, gloria a Ya, Jaime dice, amén, No, pero tú te refieres a la obediencia, ¿no? Ok, ¿qué crees que tenga que hacer Abby? Empieza a reprender. Empieza a reprender. Empieza a reprender. El Señor te reprenda, Satanás. Déjame, en la noche me pongo. Ya no amanece. Señor, te lo mando porque este ya se perdió totalmente. Yo amo su espíritu y su cuerpo. No, llévatelo, Señor. No, lo tiene que hacer. Bueno, entonces, por ejemplo. en Porque un caso- ella, al agradarlo a él, lo honra. Ella recibe bendición, prosperidad, larga vida, le da a Dios por posesiones, y ella está agradando no al hombre, está agradando a Dios a través del La hombre. bendición es para ella, ¿no? Ah, sí, pero obvio, escuchen esto, porque muchas veces los maridos escuchan esto y empiezan a planear en su mente maquiavélica, le voy a poner Atentar. prueba, y le voy a hacer esto, y le voy a hacer aquello, y voy... No debe de ser así. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de una mujer que está separada del esposo y que la mamá, por ejemplo, le dice Agua. que le haga daño al esposo porque no está con ella, o sea, ¿cómo tiene que obedecerla porque es su mamá? No, O sea, eso me refiero, o sea, que... Tienes que recibirlo, o sea, no, O sea, eso es lo que no. yo... Es que, Tienes que ser coherente. bueno, ok. O sea, Ahorita estamos hablando de las autoridades. pero- Cuando estamos bajo una autoridad, directamente bajo una autoridad, en esa autoridad nos tenemos que mantener y obedecer esa autoridad. El problema es que no nos damos cuenta que cuando nosotros nos casamos, nuestros padres no son las autoridades aquí, sino se convierten en una autoridad de consejo. De consejo, pero no de obedecer todo lo que te digan. ¿Sí me estoy dando a entender? por ejemplo, cuando... Mira, un ejemplo, te lo pongo de esta manera. Vamos a decirle lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que mi papá me diga a mí, ¿sabes una cosa? Quiero que le des unos garrotazos a Blanca. Porque Blanca se está portando mal. Yo la vi. Y necesitas meterle en aro porque tiene que recomponerse. Obviamente, si yo fuera soltero, ese mensaje sería para mí como una orden. Pero como yo tengo la palabra de Dios, yo voy con el que me da mi orden, que no la tengo que violar, y tengo que apelar a mi autoridad y decirle, pero es que la palabra de Dios me enseña que yo no tengo que hacer esto, y le empiezo a explicar. Si aún así la autoridad se mantiene en esa decisión, yo tengo la libertad
de no obedecerlo, porque me está mandando a pecar, a destruir, a dañar. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ok? ¿Sí? Y después de ahí, cuando ya estoy casado como varón o como mujer, la mujer se somete al esposo, no a sus papás. Y el esposo se somete a Dios y los padres se convierten en consejo. Consejo, ya no autoridad. Es una cadena de consejo. Porque voy a buscar un consejo, pero si veo que mis padres no me dan un buen consejo, me retiro. Pero siguen siendo tus padres y tú como hijo tienes que mantener este mandamiento. O sea, si no obedece la orden, no se pierde la orden. Ya no es orden, es consejo. Una cosa es orden y otra cosa es consejo. Y cuando tus padres se convierten en cadena de consejo, ya no es una orden sobre de ti. Ya no. Por ejemplo, cuando yo aprendí el vivir bajo autoridad, yo le dije a mi padre, te suplico que me perdones porque yo entré en una relación que nunca te avisé. Y él me dio una orden y me dijo, pues en este instante rompes con esa relación porque no es la mujer para ti. Y yo dije, amén. Y lo que primero que hice fue ir a romper la relación en la que me había puesto. Aunque yo amara a mi esposa, aunque fuera mi delirio, lo que tú quieras, por encima de las emociones y los sentimientos, si yo estoy diciéndole a mi padre, hoy quiero estar bajo tu autoridad, porque tú eres mi sacerdote y mi autoridad, y quiero honrarte, y no salgo de mi casa hasta que tú me bendigas, entonces yo no se lo voy a demostrar solamente con las palabras o que me ponga de rodillas, se lo tengo que demostrar con hechos. Y si él me dice, haz esto, aunque sea el dolor de mi corazón, no me interesa a mí los sentimientos, yo voy y lo hago. ¿Y hace su corbán? De alguna forma, sí. De alguna forma se hace eso así, ¿sí? Pero es eso. Ya cuando yo me caso, porque él ya me dijo, sí, es tu esposa, entonces me caso, él ya se convierte en una cadena de consejo. Ya no es mi autoridad. Ya no me puede dar órdenes, porque ahora, pero yo tengo que seguirlo manteniendo a él, viendo la forma de que él tenga las cosas, de poder ayudarle con esto, con aquello, con lo que vaya necesitando. ¿Me doy a entender? Porque de esa manera estoy, ¿qué? Honrando. ¿Sí? ¿Ok? ¿Fue entendible? ¿Quedó claro? Sí, ok. ¿Y se van a someter ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? No, les hablo. ¿Se te vas a someter? Porque miren, lo ponemos de esta manera. Lo ponemos de esta manera, miren. Así de sencillo. Yo les pregunto, yo sé que es más difícil, humanamente, es más difícil someterse a una persona físicamente. Sí, que a Dios. Pero espiritualmente es más duro someterse a Dios que someterse a un ser humano. Exacto, porque Me da paso que yo no me tengo es lo que que someter. acabas de enseñarnos. Pero que si una mujer le dice al hombre, ¿sabes una cosa? Quiero que te quedes de rodillas ahí 2, 3 horas, porque tienes que buscar a Dios. Ella va y, aunque vaya, y no lo quiere hacer, y como me cae gorda, es que, y se queda ahí de rodillas 3 horas. Si en ese momento, aunque ella esté, en ese momento el Señor le quitase la vida, ella se va al cielo. ¿Por qué? Porque como le dijo Samuel a Saúl, ¿sí? ¿Qué le dijo? Vale más la obediencia que los sacrificios y los holocaustos. ¿Sí? Entonces aquí vas y haces tu corbán, y aunque no quieres, pero estás obedeciendo a tu autoridad, y como lo dijo, tú estás del otro lado. ¿Sí? Esa es la honra, parte de la honra, ¿sí? Y entonces en este corbán, al decir para Dios, se olvidaron de esto, de honrar al padre y a la madre. Y entonces cuando venía el padre y la madre con una necesidad al pueblo de Dios, y le decían al pueblo de Dios, o a sus hijos,
tengo la necesidad de esto. Y ellos decían, caray, no tengo. Híjole, papá, mamá, pero lo único que tengo, ¿sabes qué? Es corbán para Dios. Y los rabinos, los sacerdotes, los maestros de la ley, me han enseñado que cuando es corbán para Dios, es intocable. Y si yo tengo para suplir la necesidad de mi padre o de mi madre y no toco esto porque es corbán para Dios, entonces eso es lo que era la tradición. Y por eso el Señor le dijo, por vuestras tradiciones violan el mandamiento. Entonces dice el Señor que cuando dices honrar, Dios no se va a enojar, porque tú aunque le dedicaste esta ofrenda a Dios, al templo, lo que tú quieras, pero si tu padre o tu madre tiene una necesidad grande, un ejemplo de que la tienes que llevar al doctor y sus medicinas, o que necesita comer porque no ha comido, entonces tomo el corbán para Dios y le digo, Señor, mi padre y mi madre tienen necesidad, y entonces suplo su necesidad. Como si tomaras el diezmo, por ejemplo, ¿no? No. Si no, por Es por ejemplo, pero no. ¿no? Pero no. Pero solamente aplica. Por ejemplo, pero no. Acuérdense, escuchen, Por acuérdense. ejemplo, yo tengo el diezmo. Corbán es una ofrenda especial. Esa parte. El diezmo es aparte. mandamiento. Es algo extraordinario. Que no lo hacen. Ese es un mandamiento. Que no lo hacen, porque no lo hacen, ¿sí? O sea, no lo hacemos. ¿O quién de ustedes? Bueno, sí, acaban, muchos de ustedes o algunos de ustedes acaban de hacer un corbán. Necesitábamos un proyector y muchos se comprometieron, hicieron corbán. Estuvieron sacando de ahí de como pudieron de su dinero cada mes para poder comprar el proyector. Hicieron un corbán. Ese es el corbán, ¿sí? Ese es el sacrificio. Sí, exactamente, porque el diezmo es el diezmo. En ese, sí, ahora sí que tienes que pedirle permiso a Dios para que lo puedas tocar. Es un mandamiento, ¿no? Ese sí ya es poquito difícil de poderlo tocar. ¿Por qué? Porque sé que muchas personas están en contra de eso, de que corbán y se lo das a tus padres, sigue siendo corbán, sigue siendo en lo que está dedicado para Dios, nada más que son dedicados para Dios, para honrar sus mandamientos, para cumplir sus mandamientos, no para violar los mandamientos, ¿sí? Por eso es que el capítulo 12 y el capítulo 13 son bien importantes de Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, porque allí es a donde se empieza no solamente la división del pueblo como gente, como pueblo, como hermanos, sino se divide totalmente la doctrina, la palabra. Allí es a donde empieza a enseñarse una doctrina diferente. Ese es tu mandamiento sobre mandamiento. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? ¿Qué hizo Jeroboam? A ver, tenían una fiesta, subir a Jerusalén, pero él dijo, no, si Jerusalén va para allá, digo, si Israel va para allá, yo me voy a quedar sin gente porque allá nos van a convencer. Yo no los voy a dejar ir para allá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo? No vayan, no hay necesidad de ir. Aquí acabo de poner un becerro en Betel y otro en Dan. Aquí vamos a celebrar. Aquí vamos a hacerlo. Y no lo vamos a hacer el 7º mes. Lo hacemos el 8º mes. O sea, no lo hacemos en Tisri. Lo hacemos al siguiente mes. La fiesta de tabernáculos ya no la vamos a ir a celebrar a Jerusalén. La vamos a celebrar, ¿a dónde? En Betel. En Betel, la vamos a celebrar en Betel. Al 8º día, digo, al 8º mes, en el día 15 de ese 8º mes. Un mes después. ¿Y qué fue lo que dice? Porque hay una frase muy importante en el último versículo del capítulo 13 de Primera de Reyes. ¿Qué fue lo que dijo Dios ahí? ¿Lo pueden ver? Léanlo por favor rápido. ¿Capítulo 13? Del capítulo, es de lo que estamos hablando, del capítulo 13. Y eso fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Quién? ¿Leo el uno antes? No.
hay necesidad de que lo lean. ¿De quién estaba hablando el Señor? De las 10 tribus de Israel. ¿Sí? ¿Y qué dice que hizo con las 10 tribus de Israel? Porque eso fue pecado para ellos. Fue cortada de Israel de la faz de la tierra. Mis hermanos, ahí empezó la doctrina. Ahora sí, se podría decir como lo dice en el Nuevo Testamento, la doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque Dios no había instituido una fiesta en el 8º mes. Él instituyó 3 fiestas. Bueno, 4, con la fiesta reina. Levítico 23, todo el capítulo nos enseña las 4 fiestas que debemos de celebrar. Número 1, el Shabbat, que es la base, es el fundamento. ¿Sí? El Shabbat cada 8 días. ¿Sí? Número 2, Pascua, Pesaj. ¿Sí? Número 3, Shavuot, Pentecostés. Número 4, tabernáculos. ¿Sí? Y en la fiesta de Pesaj, dime las fiestas que están dentro de la fiesta de Pesaj. Pregunté acá, estaba yo preguntando acá. Gabriela. La que acabamos de hacer, la de... Pascua, sí, Pascua. ¿Cuál? No, la de la... ¿Cuántas fiestas hay dentro de la Pascua? 2, ¿no? ¿Panes No. y levadura? No, esa. son 3. ¿En primicia? Es Pascua, ¿sí? La alegría Y de luego Navidad. panes sin levaduras, primeros frutos. Pascua, panes sin levadura, primeros frutos. ¿Y después qué fiesta sigue? Shavuot, Pentecostés. ¿Y después? Tabernáculos. Sukkot. Tabernáculos, ¿no? No, perdón. No, Perdón. Rosh Hashanah, Yom Kippur y tabernáculos. Las 7 fiestas. ¿Sí se dieron cuenta? ¿En cuántas partes está dividido mi brazo? 3, que son Yom Kippur, las fiestas de Sukkot, las fiestas de Pesach y la central, que es la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? ¿Por qué Shavuot es la central? Porque fue donde fue entregada la Torah. Y si no hubiera Torah, No hay fiestas. no hay fiestas. Si no hubiera Torah, no hay fiestas, no hay nada. ¿Cuáles fueron las otras 4? ¿Cuáles 4? Dijiste 3 primero, ¿no? 3 primero, luego, Panes sin o sea, levadura y en tu cuerpo están. Cuando tú levantas tus manos y las pones así para adorar, Ajá. por eso es importante que nosotros adoremos con las manos levantadas. Cuando tú levantas tus manos y adoras, estás convirtiéndote en un candelero viviente y estás manifestando lo que son las 7 fiestas, o las 3 fiestas, que son Pascua, pero que son Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, luego Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. ¿Sí? Ahí está. Y estás Sukkot. Y la base, tus 10 que están ahí abajo, los que te sostienen, que es tu Shabbat. Porque todas estas fiestas, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, todos son días de reposo, son Shabbats. Todos. Al final de cuentas, Shabbat te sostiene y Shabbat es el que está encendido en tus fiestas. ¿Sí? Porque el Señor dice que todos son días de reposo. ¿Sí? Días solemnes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta cómo este hombre, Jeroboam, hace división y empieza a decirles, no hay que ir a Jerusalén ya. Ahora estamos aquí. Estamos en Betel y estamos en Dan. Y les pongo 2 para que los que estén más lejos de la tierra de Dan no bajen hasta acá. Se queden allá en ese lugar y adoren. Y los que estamos más céntricos adoremos aquí en Betel. Y adoraremos al Dios del universo. ¿Sí? Porque dice, y este es Yahweh que nos sacó de Egipto. ¿Y qué sucedió? La profecía que dice el último versículo. Que fueron raídos
En la faz de la tierra. De la tierra. Es como, Fueron desaparecidos de la faz de la tierra. como muchos pastores que dicen, no, ya no hay que celebrar esas fiestas, esos ya fueron de los judíos, o son de los judíos, esos ya no son de nosotros. Y celebran Navidad. Ujú. Sí. Sí. Sí, mira, siempre manejan esa situación, donde siempre manejan que eso es de los judíos y esto es de los cristianos. Pero yo les puedo decir una cosa, hay muchas cosas que hacemos de cristianos que no es cristiano. Y los judíos hacen un montón de cosas que no son judías. ¿Como cuáles? Sí, como cuáles cosas se hacen de un lado y del otro. Ok, luego te la contesto esa. Hay muchas, sí. Pero nada más es una muestra. ¿Por qué? Porque miren, bueno, les pongo un ejemplo de los cristianos. Un ejemplo, la ceremonia de 15 años. Esa no es bíblica. Esa no es la enseñanza de Cristo. Y Cristo nunca enseñó eso. Las fiestas para celebrar un año más de la congregación, tampoco el Señor las instituyó y ahí están. Pero ahora de todo lo que se hace y cómo se hace, hoy le dicen que son ceremonias cristianas, son actividades cristianas. Y no lo son. ¿Sí? No las hay. Y por ejemplo, ahorita los judíos acaban de tener sus olimpiadas. Y díganme una cosa, ¿dónde están las olimpiadas en la palabra de Dios? Más sin en cambio, están ahí haciendo como si fueran algo excelente, algo maravilloso para Dios según. Es más, hasta violan el Shabbat, porque en Shabbat hacen sus competencias. Por ejemplo, en Shabbat, o sea, está bien, porque le exageran, pero exageran demasiado. Porque mira, ellos en Shabbat no pueden apagar la luz. No pueden encenderla. No pueden prender la estufa. No pueden tocar ahí. No pueden caminar tanto tiempo. No pueden cargar algo mayor a tal peso. O sea, hay un montón de cosas que de alguna forma están tratando de honrar el día, pero la verdad es que lo único que están haciendo es contar el tiempo para ver en el momento en que se acaba el Shabbat, para salir corriendo a darle vuelo a la hilacha. ¿Sí? Y del otro lado está también la situación igual. Simplemente fue ayer cuando escuché a unas personas que se dicen cristianas y que tienen un grupo cristiano donde traen los aretes y lo traen aquí con los sesos, pero no perforados, sino, pero ya los aros, los sesos aros, los aros ya aquí metidos, y una persona que no era cristiana le hizo una pregunta. Según la Biblia, le dijo ella, según la Biblia dice que no debes de violar ni adulterar tu cuerpo, ni tatuarlo, ni esto, ni así, ¿Qué creen que dijo esa persona? Yo no puedo decirle que sea cristiana, no sé si sea cristiana la verdad, pero según es un grupo cristiano. ¿Qué creen que dijo? Que era para Dios. No. ¿Qué no se refería a eso? No, que sí está bien. No, dice, sí. No, sí, eso lo decía en el Antiguo Testamento. Y allí está marcado en el Antiguo Testamento. Pero ahora yo te voy a poner lo que dice el Nuevo Testamento. Y entonces saca una palabra del libro de Apocalipsis, donde dice el Señor que el Señor viene con una marca aquí en la frente que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y que viene cabalgando en caballo blanco y que en su muslo trae aquí grabado y que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo dije, ¡Santo Dios! Y me dice, ¿acaso no está tatuado el Señor? Yo dije, bendito sea Dios. Y bueno, y yo dije, está bien. ¿Y saben por qué dije está bien? No porque está bien lo que dijo, sino que está bien porque es esto. Es esto. Es lo que se
se enseñaba o lo que se enseña en la casa de Israel, no lo que se enseña en la casa de Judá. Yo cuando digo lo que se enseña en la casa de Israel, no estoy diciendo que todo el reino de Dios lo enseña. Y cuando digo la casa de Judá, no estoy diciendo que los judíos son los que enseñan la verdad. Pero sí nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4, que la salvación viene de los judíos. Así es. ¿Sí? Lo que se está sucediendo, lo que está sucediendo en este tiempo, es que la casa de Israel está viviendo en una confusión terrible. Por eso es que esa confusión se le llama Babilonia o Babel. Porque Babel significa confusión. Y yo sé que van a decir, ay Dios, este hombre perverso le está diciendo a todos los hijos de Dios que viven en Babel. También se le conoce como Egipto. Y también se le conoce como Roma. Sí, especialmente como Roma. Pero no estoy hablando de la Iglesia Católica. Para que no digan, es que está hablando de la Iglesia Católica. No, porque Babel significa confusión. ¿Egipto qué significa? Pecado, ¿no? No, límites. Límites. Donde te limitas. Donde tienes trabas. Donde no puedes caminar más. Donde estás ahí, en ese punto y se acabó. No puedes desarrollar lo que tú eres. Quién eres y lo que tú eres. Para tomar tu posición y tu posesión, como dicen muchos que hay que tomarla. ¿Pero es por qué? Porque vivimos en Egipto. Y obviamente vivimos en Roma. Porque el 70% de la doctrina cristiana es doctrina que salió de todos los obispos gentiles que Constantino llamó a los concilios ecuménicos. O sea, si ustedes quieren saber sobre la doctrina de la Trinidad, ¿de dónde nació esa doctrina de la Trinidad? De los concilios, del concilio de Nicea. ¿Y quién estableció ese concilio de Nicea? Constantino. ¿Y quiénes eran los obispos que fueron a debatir entre todos ellos para poder sacar quién era Jesús o qué era Jesús? Y entonces eran puros obispos gentiles. Constantino se dio el trabajo de no llamar a ningún obispo con herencia judía. Él sacó a todos los obispos judíos que estaban dentro de lo que aún todavía no se llamaba cristianismo, pero él sacó a todos los obispos judíos, los hizo a un lado, los relegó y empezó a establecer los concilios de Nicea, Calcedona, Macedonia, de Éfeso, y todos los concilios que conocemos, los 7 concilios ecuménicos que conocemos, de los cuales el 70% de las doctrinas cristianas que hoy se manejan nacieron de allí. Porque ellos sabían, ¿no? Sus costumbres de los judíos. ¿No? ¿No? Entonces, ¿por qué los sacó? ¿A los judíos? ¿Por qué los sacó? Porque no quería que entrara ningún pensamiento judío, porque él decía, o ellos decían, y había en ese tiempo había pensamientos gnósticos y de un montón de doctrinas, que los judíos habían matado a Jesús. Y que ellos no tenían nada que ver con esos homicidas de los judíos. Por eso sacó a todos los judíos y dejó a todos los obispos gentiles para poder sacar la doctrina que hoy se tiene dentro del cristianismo. Con eso yo no estoy diciendo que la doctrina del cristianismo está mal, pero hay muchas cosas que están totalmente
exactamente en la confusión, que te limitan de tal forma como no tienes idea, y que te meten en rencillas y en problemas y en pleitos con todos los demás, porque este es lo más importante, esta. Roma quiere decir el orden papal de la curia. ¿Y saben qué significa curia? Pleito, rencilla, división. Roma significa el orden papal de la curia, ¿sí? Y curia significa pleito, rencilla, división. Y dígame usted cómo está el reino de Dios. ¿A poco el nazareno o el de la iglesia nazarena se lleva bien con el metodista? O el del séptimo día con el adventista. O el israelita con el pentecostés. No, mi hermanos, todos estamos divididos. Cada quien sintiéndose el Jeroboam. Sí, en serio. Y ya estoy hablando de iglesias que fueron columnas de todos los movimientos que hay ahora. Estoy hablando de metodistas, estoy hablando de los arministas, ¿cómo se llaman esos arministas? De los de Juan Wesley son los metodistas, de Juan Calvino son los se me fue. Bueno, pero estoy hablando de estos 4 grandes hombres de los cuales se desprendió todo y no se pueden ver los unos con los otros. Siempre estamos en división. Y Jesús sí estableció un punto bien importante cuando dio la Pascua. Él dijo que para que todos crean que Él fue enviado por el Padre, tenían que estar como unidos. Y eso es lo que sucede aquí, en la casa de Israel. Hoy en día, hermanos, casa de Judá, sí hay casa de Judá, físicamente. Los 14 millones o casi 15 millones de judíos en el mundo entero siguen existiendo hasta el día de hoy. Pero la casa de Israel, las 10 tribus, fueron raídas, ¿sí? Raídas de la tierra. O sea, fueron desaparecidas. ¿Por qué? ¿Por qué fueron desaparecidas? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado? Metieron confusión a la doctrina. Le pusieron lo que ellos quisieron. Jeroboam dijo, he recibido la revelación, ya no vayan a Jerusalén, ahora vamos a adorar aquí, ahora nosotros somos los propios que vamos a llegar a la presencia de Dios. Y dice que él no se puso como sacerdote, él puso sacerdotes para que hicieran el sacrificio. O sea, él no puso al sacerdocio correcto para llegar a la presencia de Dios, él puso sacerdotes los que él quiso. Entonces estamos hablando de que hay sacerdotes, pastores, líderes que se han puesto porque sí, o que Jeroboam los ha puesto, o aquel que se ha sentido, tú te vas a poner aquí, tú te vas a poner acá, y vamos a hacer esto, y empiezan a hacer un relajo, porque dice el otro punto, es la obra de Dios. Y nadie puede detener la obra de Dios. Dios me ha dado una revelación, y esta revelación que es la obra de Dios, tiene que conocerla el mundo entero. Y es cuando se empiezan a meter por aquí, por allá, a subir esto, a hacer lo otro, aquel. ¿Por qué? Porque es que el mundo tiene que conocer esta enseñanza. Los pastores, los líderes, la gente tiene que conocer lo que Dios nos ha dado para que puedan ser libres en el nombre de Yeshua. Jeroboam. Y no nomás se levanta uno, se levantan un montón. Casi como iglesias hay sobre la faz de la tierra. Hay de Jeroboam. Porque cada quien siente que lo que está haciendo, todo el mundo lo tiene que conocer. Por eso lo sube para que todo el mundo lo conozca. Porque tienen que saber la verdad. Y eso también se maneja en la cuestión de la música. Es lo mismo.
Es lo mismo los Jeroboanos que se sienten que son los ungidos y que reciben palabras que son inspiradas del Espíritu Santo, porque no son de ellos. Porque no son de ellos, ¿verdad? Las letras, ¿sí? ¿Verdad que no? No son de ellos las letras. Es la letra del Espíritu Santo. Y luego la música es de Dios también. Entonces cuando ellos solamente son los instrumentos que están tocando, ¿verdad? Y Dios es el que está interpretando. Dios es el que está dando la música, Dios es el que da la letra. Entonces es el que está interpretando. Entonces quiere decir que son las canciones que Dios le da para que se interprete. Pero no son, y se dicen compositores. Si es la inspiración de Dios. Ah, van a decir, oh, estás minimizando el talento, hermano. No, no estoy minimizando el talento. Simplemente vamos a ser genuinos y vamos a ser inteligentes de saber que la inspiración viene de Dios. Entonces quiere decir que ni la palabra que nosotros tenemos, ni la revelación que nosotros tenemos, es la verdad absoluta donde todo el mundo la tiene que conocer. No, no. Si Dios quiere que la conozcan, Dios traerá a la gente que tiene que conocerla. Porque va a ser de utilidad para ella, para esa persona. ¿Sí? Y no tenemos que ir con esa actitud de que ahora soy el Mesías, que vengo a traerles la verdad para que salgan y rompan sus cadenas y tengan libertad y sean libres en el nombre de Yeshua. No podemos. Podemos hablarles de Cristo, el Evangelio, la salvación, la vida eterna. Pero no les podemos decir que nuestra iglesia, que nuestra doctrina es la verdad. Somos parte de un cuerpo y que Dios nos dio un ministerio que puede ser una buena herramienta para alguien, como también ellos tienen buenas herramientas para nosotros. Porque nos necesitamos los unos a los otros. No todos somos cabeza, o no todos somos pies, o no todos somos manos. Cada quien Dios nos dio. Es el que hace la división. Jeroboam, donde nació el Babel, el Egipto, no físico, el espiritual. ¿Sí? Porque hasta hoy, de Roma también tiene otro nombre. Porque fue un exilio, el exilio babilónico. No fue un exilio, aquí llegaron cautivos. Pero este exilio se llama el exilio de Edom. Exilio. ¿Qué es un exilio? Que los corren, ¿no? Que los sacan. No, que se los llevan a la fuerza y los botan para otras tierras, los expulsan y los esparcen sobre la tierra. Los destierran. Sí, los destierran. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora, mi hermano? Estamos volviendo ¿a dónde? A nuestra tierra, a nuestra herencia, a conocer la verdad de nuestras raíces. ¿Sí? No a conocer la verdad, a conocer la verdad de nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestro destino y qué es lo que quiere Dios para poder reconstruir y restaurar todo el reino de Dios. Porque dice, ¿qué hora es? 139. 7:48. 20 todavía, muy bien. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo la cuestión de todo esto. Este exilio es el que ha durado más. El exilio romano. El exilio babilónico duró 70 años. El exilio medo-persa también duró un tiempo porque el imperio murió. Pero nunca volvieron las 10 tribus de Israel. El exilio de Alejandría o de Alejandro el Magno o de los griegos también tuvo un tiempo y un final. Pero el que todavía no tiene tiempo y que no se restaura es este exilio de Edom. Donde aún hasta la misma casa de Judá está volviendo a retornar a sus raíces. ¿Sí? Aún hasta Judá. Pero ellos no se tienen que convertir. Nosotros sí. ¿Sí? Por eso dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Por qué? Porque ellos ya nacieron así, o sea, ya fueron. Ellos ya. Porque la casa primera, ¿sí? no quiso retornar al pacto. Y se mantuvieron ¿en qué? En sus
tradiciones, violando la palabra de Dios. ¿Sí? Y estos se han convertido al Dios de Israel. ¿Sí? Y están retornando a sus raíces. Por eso es que dice la palabra de Dios en la última profecía del Antiguo Testamento, según nuestras escrituras. Vayan al libro de Malaquías capítulo 4. La última profecía, escuchen lo que dice el capítulo 4, la última profecía que hay para el pueblo de Dios. Es la que dice que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así es. El último versículo. El último. Acordaos de la ley Versículos de 5 y Moisés. 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Yahweh grande y temible. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo que esos son nuestros padres? Porque ellos fueron los que, o bueno, hablando de todos estos, pero acuérdense que estos ahorita ya no están en la... O sea, ahorita, Rubenitas no hay en ningún lado. Isacaritas no hay, o de Isacar no hay en ningún lado. De la tribu de Dan no hay damitas en ningún lado. Danitas, Dan, no damitas, danitas. No hay en ningún lado. De Joseph, Los de José tampoco, hija. Benjamín, Tampoco hay. Hay de José. De Efraín tampoco hay de Efraín. No se conoce hoy en día que haya judíos que digan yo soy de la tribu. O bueno, por ahí ya puede haber alguno que otro, pero muy así. Alguno que diga que es de la tribu de Rubén, o de la tribu de Neftalí, o de la tribu de Efraín. Pero es muy remoto. entonces Lo- podemos, Lo que sí hay es judíos que no específicamente son de la casa de Judá, porque ya no saben de qué tribu son, pero mantuvieron sus raíces judías. Y como mantuvieron sus raíces judías o hebreas, hoy en día se les conoce a todos en general como judíos. entonces por eso, bueno, dice, ¿Sí entendieron o no? sí, ¿Sí o no? ¿Tú entendiste? No, ¿verdad? ¿Qué me entendiste? Desde que dije en el nombre de Jesús, amén. Desde ahí vamos a dar la... Miren, esto, para que lo entienda la hermana Rebeca. Vamos a decir de esta manera que tu hija no quiere vivir con ustedes y se va, ¿sí? Y ustedes se mantienen en su familia, Hernández, ¿no? Hernández. Y ella es Hernández, un ejemplo. Ella es Hernández. Pero ella se va y empieza a vivir en otro país, en otro estado, tiene su descendencia, pero después de 2 generaciones o 3, ya ninguno de toda la generación que salió de ella sabe que son de la casa Hernández, ¿sí? Y de repente por ahí aparece cierta familia y regresa, pero mantuvo cierta tradición. No sabe qué es Hernández porque ya han pasado generaciones, pero cuando se junta con ustedes, se convierte en Hernández. O viene la familia de mi hermana, que también es parte de ustedes como familia, pero no de la bebé, es parte de la familia y viene y se junta con ustedes y se convierte en Hernández. Aunque ella es Carballo, ya al Carballo se le olvidó, ahora va a ser Hernández. ¿Sí? Así eran los Rubenitas, los de José, los de Dan, los de Neftalí, todos ellos perdieron su esencia, pero como fueron esparcidos por toda la tierra,
llegó un momento en que ya no supieron de qué familia venían, pero mantuvieron su herencia hebrea, su herencia de Jacob, y cuando se reencontraron con esta casa, hoy a todos les llaman judíos. Entonces, la casa de Judá habla el versículo donde dice que hay un pequeño remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Hasta cierto punto, pero sí. Habla de la casa de Judá y habla también de la casa de Israel. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hoy se conoce como judíos, pero ya nadie sabe de qué familia proviene. ¿De qué tribu? Nosotros como gentiles, menos sabemos de qué familia venimos. Entonces, la pregunta del millón sería para Efraín o para Yared, sería en este momento: ¿cómo vamos a saber por qué puerta vamos a entrar en Jerusalén si no sabemos cuál es nuestra familia? ¿Por cuál tribu? Pues sí, porque hay 12 tribus, hermana. Hay 12 tribus, hay 12 puertas en Jerusalén, y cada puerta tiene el nombre de uno de la tribu de Israel y de un apóstol. Y ahí están las 12 tribus, digo, las 12 puertas, por donde de todo el mundo van a entrar. ¿A dónde vas? Dime el ejemplo. ¿De dónde? ¿Cómo vamos a hacerle para saber eso? Sí, ¿a ti quién te invitó? ¿Eh? A ver, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va? Yo digo que somos de la casa de Judá. Mira, ella dice, no, yo soy judío porque soy adoradora. ¿Tú qué dices? Ella dice que entra por la puerta de Judá. ¿Tú por dónde entras? No sé, pero eso dice. Por Mashiach. Ya, pues, entro por Mashiach, dice. ¿Y tú, mi hermana Juanita? La tribu de Judá, yo entro. Tú por la tribu de Judá. ¿Y tú, mi hermana? Pues por lo que yo entendí en la escritura, por Efraín. Por Efraín. Por Efraín. Ese Ok. está perdido. Pero se encuentra. Sí, se encuentra. Sí, yo también. ¿Te das cuenta? O sea, porque no sabíamos. Si nosotros nos pusiéramos, escuche, si nosotros nos pusiéramos a analizar eso, si sabemos que somos del pueblo de Dios, somos del reino de Dios, pero saber de qué familia, de qué tribu somos, ese es el problema. ¿Y quién es el que va a hacer eso? Por eso Mashiach es la puerta. Y dice, a ver, tú pasa por aquí, escuchen, a ver, tú perteneces a tal tribu, tú perteneces a tal tribu, y tú también a tal tribu, pero por encima de todo, ustedes saben que pertenecen, ustedes pertenecen a un linaje mayor, que es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Pero humanamente pertenecemos a una tribu de la cual es nuestra herencia. Pastor, entonces por eso dice la palabra de Dios que él anuncia lo postrero desde el principio. O sea, yo entiendo que las 12 tribus y a Yahweh, o sea, eran las 12 tribus y Yahweh. Y ahí ya estaba anunciando a los 12 apóstoles y a Mashiach, ¿no? O sea, entonces desde ahí ya es todo, o sea, concuerda, desde el principio hasta el final. Sí, así es. ¿Sí? Y entonces lo que estamos luchando hoy en día, que entre más vamos conociendo nuestra herencia, de dónde venimos, cuál es nuestra tradición, nuestra cultura, vamos entendiendo cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro destino y cuál es nuestra ministración o nuestro ministerio aquí en esta tierra. Mientras andamos perdidos y andamos buscando cuál es mi ministerio, qué voy a hacer, cuál es la voluntad de Dios y cuál es eso. No nada de que de cachirul, mira, porque estás llamado a salvar a aquí no pasamos de panzazo ni nada de cachirul, no. El Señor te llamó y te llamó para estar hasta acá arriba. Depende de ti. Es que los
Por eso por él va a decir, pues, ¿qué pasa de mí? Depende de ti. Ir de dientes, hermano. ¿Ahí quieres estar? ¿En el yorro y crujir de dientes? Ah, bueno. Voy a tener. Ok. Entonces, sí. ¿Cuál es la tribu en especial a la cual pertenecemos? Si nada más están así. Nada más Mashiach es el que nos va a poner en la tribu a la que pertenecemos. Sí. Él nos va a decir cuál es la tribu a la que pertenecemos. Aún hasta los mismos judíos, porque te estoy diciendo que también ahorita se llaman judíos, pero no son específicamente de Judá, de la familia de Judá. Pero hoy se llaman todos judíos. ¿Sí? Aún hasta los mismos rabinos, porque si hay de repente por ahí sale uno que otro que es Cohen. Cuando tú encuentras la palabra Cohen, quiere decir que son de los levitas, de los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, se diferencian un poquito, algunos que otros, unos cuantos ahí que se son Cohen, que son de los levitas. Pero de ahí en fuera, hija, es una revoltura completa. ¿Sí? Y cuando venga Mashiach, cuando venga ese hombre que va a poner la paz sobre la tierra, y su poder será sempiterno, y su reino sempiterno, entonces va a pasar a todos de frente de él, y va a introducirnos a Jerusalén, y nos va a decir a qué tribu pertenecemos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ¿desde hace cuánto vino la confusión? ¿Cuántos años les dije? A ver, vean sus estudios. ¿Cuántos años hace que sucedió eso? Ya se los enseñé. Ya, caray, les digo que no se acuerdan ustedes de nada. 300. No, 3700. Ajá. Fue Más de de 3000 años. Jesús para acá, ¿no? Sí. Más para atrás. 3760. Más o menos. Dijimos más o menos. Son como 3700 años de los que tenemos de confusión. Imagínense ustedes lo que es Roma, Babilonia y todo esto. Más de 3700 años. ¿Sí? Para poder sacarnos de esas capas de polvo sobre polvo sobre polvo sobre polvo. Está muy difícil, pero gracias a Dios lo vamos a lograr. ¿Sí? Poco a poco en el nombre de Yeshua. Para sacar todas las telarañas que tenemos en nuestra mente y poder tener claridad en lo que Dios quiere de nuestras vidas. Amén. Ok. Shalom. Dios les bendiga. ¿Qué pasó? Bueno, ya nada más le queremos dar gracias a las personas que se conectaron para ver la transmisión y pudieron pues estar al pendiente. Igual, les recordamos que el próximo lunes a las 6 de la... a las 6 de la tarde, de igual forma, que estén pendientes para que puedan volver a conectarse y pues estar escuchando los estudios. Muchísimas gracias. Shalom. Shalom. Saludo para todos. Shalom.